al menos vamos a dar unas indicaciones. Fíjense, esto les mandaron este PDF, ¿no? Cansaron, ¿no? Vamos a ver acá. Fíjense, como la vez pasada les di a conocerlas muy rápidamente, esto se ha hecho todo con un camino experimental, ¿no? En el año 1960 se hizo mediante este tipo de prototipo de camino, ¿no? Para ver realmente cómo era el comportamiento, ¿no? De la superficie también y el camino mismo a través de la velocidad de diseño, ¿no? Entonces, eso ya ustedes lo han visto en caminos, ¿no? Entonces, fíjense, el diseño es varios tipos que han hecho, pero uno de ellos han ido alargando más el recorrido para ver a qué velocidades se mantiene más, en este caso, el pavimento. Lógicamente, una de los principales formas es saber haciendo el estudio de tráfico, ¿no? El estudio de tráfico, pues, es una de las variables más importantes, ¿verdad? ¿No? Para el diseño de pavimento, porque es ahí se va a ver la cantidad de volumen de vehículos, es decir, en cantidades, ¿no? También vamos a ver los tamaños de vehículos, ¿no? Livianos, pesados, ¿no? Muy pesados, ¿no? Y eso en función también a las dimensiones que se tengan, ¿no? Y eso va a dar pie que los diseños, ¿no? En el caso, como nosotros diseñamos con el manual geométrico, y vamos a ir a través del diseño geométrico a 2018, pues una de las condiciones es a través de la cantidad de, de vehículos que se deben dar, ¿no? En volumen, digamos así. También esto es importante, ¿no? Esto nos va a servir también para poder nosotros averiguar realmente las diferentes parámetros, ¿no? En los diseños que vamos a ver posteriormente, cómo se van calculando a través de, hay tres métodos que se puede aplicar, ¿no? Especialmente con el método de la ASTO, vamos a ver, es un ejemplo también más, mayor detalle. Por ejemplo, acá también con la determinación del tráfico, ¿no? De diseño, para eso, pues, como dice ahí, no requiere datos del número total de vehículos pesados por día o durante el periodo de diseño, cargas máximas por eje y su configuración. Hasta la presión de los neumáticos es importantísimo en este caso. También acá hay que verificar el tránsito año inicial, el periodo de diseño, la tasa de crecimiento y hasta el espectro de cargas. Todo eso está dentro de unas fórmulas que posteriormente lo vamos a verificar. Todos de los métodos, ¿no? Actuales se basan en transformar los diferentes tipos de vehículos en un eje estándar equivalente, ¿no? Eso vamos a ver ya a través del ESAR. Vamos a ver cuál es esa carga equivalente, ¿no? ¿No? Fíjense, el cálculo dice, este cálculo especialmente cuando se toma ejes simples y ejes no convencionales, conlleva errores en la estimación del daño. Actualmente el método de la NCHRP considera el tráfico por el espectro de carga para cada tipo de vehículo. Eso también, ¿no? Dependiendo qué tipo de método vas a utilizar. Uno de los métodos que es la NCHRP, eso lo tienen bastante en cuenta, ¿no? Para los espectros de carga. Fíjense, acá hay unas guías, ¿no? Para el diseño de pavimentos, la estructura de pavimento, que, que están ya dadas, ¿no? A partir del año 2002, nosotros, por ejemplo, utilizamos bastante el, ¿cómo se llama? En el 2018, ¿no? La DG, el manual de diseño geométrico del 2018, ¿no? Ese es nuestro nuevo reglamento, nosotros actualmente, ¿no? También consideraba, porque ahí se utiliza bastante ese método de la ASHTO, ¿no? Fíjense, mediante esto, ahí hay variables que hay que tener bastante cuidado, como dice la demanda o volumen de tráfico, la IMDA, fíjense, ¿qué cosa es la IMDA? Índice medio diario anual, ¿no? Será expresado en términos de ejes equivalentes acumuladas para el periodo de diseño.
Un eje equivalente equivale al efecto del deterioro causado al pavimento, ¿no? Por un eje simple de 2 ruedas cargando con 8.2 toneladas métricas con neumático con presión de 80 libras por pulgada cuadrada, ¿no? Es importante también eso. El volumen existente en el tramo, el IMD, el índice medio, considera el promedio diario anual, ¿no?, del total de vehículos ligeros y pesados en ambos sentidos y tiene una composición de distintos vehículos según los tramos analizados. Se considera para el diseño solo el 50% del IMDA para el carril de diseño. ¿Por qué? Porque hay, si son dos carriles, una ida y otra vuelta, por decir algo, entonces toma el 100%, serían los dos, pero en este caso toma solamente uno de ellos nada más, entonces toma el 50%. También acá tenemos, dice, para obtención de la demanda del tráfico que circula en cada subtramo en estudio, requiere como mínimo la siguiente información: conteos, por ejemplo, de tránsito, obvio, ¿no? Hay que tratar de contabilizar para ver cómo es el movimiento del tráfico en ese caso y en ese tránsito, por ejemplo, por 7 días consecutivamente, incluyendo un sábado y un domingo, como mínimo, en una semana que haya circulación normal. Los conteos serán volumétricos y por tipo de vehículo. Hay que también diferenciar, ¿no?, especialmente vehículos pesados y vehículos livianos, los pequeños, como digamos nosotros, ¿no? Entonces, fíjense, el estudio dice, puede ser complementado con información de variaciones manuales o mensuales, en todo caso, de entidades como el Ministerio de Transporte y Comunicación o carretera similar. Con los datos obtenidos se define el número de repeticiones de ejes equivalentes, es decir, el N equivalente, para el periodo de diseño de pavimento. Ahora vamos a ver las cantidades también de años que se pueden dar. Algunas definiciones, ustedes ya lo han tenido, ¿verdad? Pero de todas maneras, ¿no?, acá tenemos algunas consideraciones que debemos tener bastante cuidado. Los volúmenes de tráfico, también, y algunas definiciones también que, claro, tienen, ¿no?, los tipos de tránsito, por ejemplo, ¿no? Tenemos tránsitos normales, ¿no?, tránsitos un tramo homogéneo, qué cosa es una estación de control o conteo, ¿no? Por ejemplo, un tránsito normal, tránsito que utiliza la vía en condiciones presentes y crece en función a tasas de crecimiento. Se obtiene por conteo y clasificación vehicular. Acá unas definiciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el tránsito de desviación, ¿no? También es atraído, que lo llaman, que utiliza otras vías. El tránsito transferido, tránsito que cambia su origen también y destino. Tránsito, por ejemplo, generado, ¿no?, un tránsito inexistentes antes del proyecto debido a la generación de nuevas actividades y se produce un aumento de viaje. Son definiciones, son características que se les da para que tengamos el debido definiciones, para que no estemos confundiendo, ¿no?, cuando es un tránsito de ida, un tránsito de vuelta, un tránsito generado, un tránsito normal. Entonces se define de esa manera para que hagamos la diferencia. Ahora también tenemos, por ejemplo, qué cosa es un vehículo comercial. Por ejemplo, son aquellos de más de 5 toneladas de capacidad, tales como camiones, buses, remolques, ¿no? Ese es un vehículo, por ejemplo, comercial. Un vehículo liviano, ¿no?, lo que siempre nos van a pedir son aquellos de menores o de menos de 5 toneladas de capacidad, tales como automóviles, camiones, combis, etc. Y también tenemos, ¿no?, que conocer qué cosa es un eje sencillo. Por ejemplo, eje sencillo, un eje en cuyos extremos lleva 1 o 2 ruedas sencillas, ¿no? Por ejemplo, un eje tandem
también he escuchado el tandem, ¿no? Constituido por dos ejes sencillos con ruedas dobles en los extremos. También tenemos el eje trident, ¿no? El eje trident, que es el eje trident constituido por tres ejes sencillos con ruedas dobles en los extremos. Fíjense, ¿no? Ahí hay una diferenciación con el tandem y el trident. Algunas otras definiciones, por ejemplo acá, ¿no? También acá unas definiciones que pues, también lo conocen de repente, que lo han leído, ¿no? Por ejemplo, ciudades, ¿no? Un volumen de servicio, por ejemplo, nivel de servicio, que causa un servicio, tránsito inducido, también, por ejemplo, ¿no? Tránsito inducido es un tránsito desviado, ¿no? Y el generado, ¿no? Siempre se trabaja con tránsito de esa índole. Acá fíjense, acá ya la composición del tránsito, tipo de vehículos, ¿no? Acá está con sus ejes y su peso máximo. Estas tablitas hay que conocerlo. No, no tratar de memorizar, sino que tener una idea pues, para cuando necesitamos hacer un diseño de la cantidad de vehículos, especialmente lo que tenemos en consideración tienen que ser los vehículos pesados y los vehículos livianos. Caso muy especial que sea un tránsito pues de alta de alta peligrosidad, ¿no? Para ver, pues, a veces el asfalto tiene que estar diseñado en función a eso, para evitar cualquier desastre, ¿no? Por una subida o una bajada, pendiente muy bajo, una pendiente muy alto tampoco, no vale, ¿no? Entonces, tiene que ser dentro de un tránsito y una infraestructura vial, pues, moderadamente, de acuerdo a un confort, ¿no? También a lo que, especialmente si tú vas a hacer un vehículo y tienes demasiada pendiente, imagínate, su superficie rodadora también tiene que ser canalizada a través de un buen mantenimiento y una buena composición de sus materiales, ¿no? Porque si no, pues imagínate, ahí va a haber mucha desgracia, ¿no? Como sucede a veces, ¿no? La lluvia, por ejemplo, la lluvia es peligroso. Cuando llueve, la lluvia pues lame el asfalto, lo pones como jabón, lo pones. Es más peligroso. Aquí tienes todas esas tablas, todos los tipos de cantidades de óleos. Fíjense. Acá, bueno, es la configuración. Fíjense esos. Están unas características, ¿no? Que tienen y, por ejemplo, también acá ya comenzamos para hacer nuestro diseño, ¿no? Tráfico de diseño, ¿ya? Entonces acá vemos la parte de composición, estadística, la proyección, parte pues de eso. Vamos a ver cómo esto de acá van a afectar a al camino a través pues, de las cargas que se van a afectar, presión sobre ellas. Por eso que también una estructura de un pavimento tiene que tener bastante cuidado en la composición de los materiales. Eso también es importante. No puedes poner cualquier tipo de material. El material tiene que ser de cantera, de material seleccionado. Puedes tener un buen diseño, puedes tener una buena predimensionamiento, pero no tienes una compactación de acorde pues, a un CBR, ¿no? Porque el CBR van variando, ¿no? Desde la subbase, la base, ¿no? Entonces, esas tienen que tener las características necesarias de acuerdo al reglamento, ¿no? Al manual de diseño, en este caso el manual de diseño de diseño geométrico, ¿no? Que nosotros nos basamos pues a través de nuestro manual acá en el Perú que lo manejamos, ¿no?
hay bastante, se utiliza también, ¿no? Muchos valores, ¿no? Muchos parámetros también que hay que considerar. Por ejemplo, acá, de acuerdo a lo especificado, ¿no? Por la Ashton, ¿no? Las cargas se van a designar como el H y el HS, ¿no? Eso considera como una diferenciación de que se tenga en cuenta para poder, las cargas de los vehículos se tengan en consideraciones en cálculo, ¿no? Especialmente, vamos a ver. Por ejemplo, dice acá, camión de dos ejes es una carga H, por ejemplo, ¿no? Ya ellos lo definen de esa manera, ¿no? Es que van inventados, sino que un camión de dos ejes es una carga H, donde la letra, ¿no? Donde la letra se coloca un número, por ejemplo, puede ser el H10, el H15, el H20, que indica el peso bruto de toneladas del sistema inglés, es decir, 20.000 libras, ¿no? Libras fuerza del camión especificado como carga. Si pones H20, es decir que 20.000 libras, ¿no? De ese camión. Si es H15, es decir, 15.000 libras. Si es H10, 10.000. La carga HS, ¿no? La otro tipo de cargas, corresponde a un camión tractoria, ¿no? De dos ejes, mientras que el otro es un camión de dos ejes también, pero no es un camión tractoria, ¿no? Sino con un camión otro lo agregas un semi-remolque de un solo eje, ¿ya? Mientras que el otro solamente es un camión de dos ejes, acá el HS ya es como un remolque, ¿no? Semi-remolque. También igualito se coloca, ¿no? El H y la letra S representa el peso bruto en toneladas del sistema inglés, del tractor y del semi-remolque, respectivamente. El 80% del peso bruto del camión o del camión tractor cae en sus respectivos ejes posteriores. Al eje del semi-remolque se le expone siempre una carga igual al eje o posterior del camión tractor, ¿no? Usted sabe que hay un eje delantero y un eje trasero, que vemos, ¿no? Hasta, fíjense. Entonces, el H20, ¿qué significaría? Por ejemplo, ¿no? Acá es un camión de 40 libras, ¿no? Que debería ser, pues, ya esto está simbolizado, está en las tablas mismas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de las cuales el 80%, es decir, trabaja solamente a 32.000 libras, ¿no? El 80% le quitan. Corresponde al eje trasero y 20%, o sea, 8.000, el eje. Que sí que, por un lado, va mayor cantidad, obviamente tiene que sumar los 40.000, pero un porcentaje de 80%, ¿no? Lo asume el eje trasero y un 20% el eje delantero, por ejemplo. De alguna manera, una cara H20 S16 representa un camión tractor de 40 toneladas o de 40.000 libras, un semi-remolque de 32. En este caso, por ejemplo, dice la distribución por eje es de 32.000 libras para el eje trasero y 32.000 para el semi-remolque y de 8.000 libras para el eje delantero del tractor, ¿no? Fíjense, acá ya se distribuyen las caras de los ejes, dependiendo, pues, si hay un semi-remolque, ya tiene otra característica que un camión normal. El cálculo de cargas de igual manera, ¿no? En un camión o remolque, la carga se distribuye entre los ejes en proporciones determinadas que pueden ser calculadas. Para eso se debe contar, fíjense, que se cuentan los pesos, ¿no? Peso propio del camión vacío en cada eje, peso de la carga útil, distancia entre ejes y entre cada eje y el centro de la carga útil, ¿no? Si la letra A es la distancia del eje delantero al centro de carga útil. El B, ¿no? También es la distancia del eje trasero al camión o al centro de carga, ¿no? Porque todo se concentra en el centro entre su centro de carga, ¿no? Útil especialmente. Sobre ello, por ejemplo, vamos acá a ver
eh, cuando la letra C es la distancia entre los ejes, es decir, entre el eje trasero y el eje delantero, es total, digamos así, hasta el camión. Acá nos dice que la carga útil sobre el trasero viene a ser A, viene a ser A, viene a ser la distancia. Si A es la distancia del eje delantero al centro, ¿no? Por ejemplo, C, también acá me dan el dato, la distancia entre los ejes por carga útil. Carga útil tiene que dar, igualmente para la carga en sección, por ejemplo, eje delantero, tenía que ser B, entonces la distancia dividido entre C por carga útil. Así, cada carga de cada trasero y delantero siempre se tiene que dividir entre el total, ¿no?, de distancia, digamos así, por la carga útil. Acá hay un ejemplo, fíjense. Acá me están dando un camión, el peso del camión vacío. Cuando está vacío el camión, el eje delantero, ¿no?, pesa 1.365 kilos. Tiene una distancia de 432. Ahorita vamos a hacer la gráfica de A. A es la distancia del del eje delantero hasta llegar al eje trasero. El eje trasero, obviamente, tiene más carga, 2.270 kilogramos, y su distancia también hasta donde va a terminar el camión es B. Vamos así, ¿no? 48 centímetros. Listo. También la carga útil es 2.730, entre que la distancia entre ellos, ahí te da un valor, 480 centímetros. Fíjate, nos piden, bueno, vamos a ver las cargas útiles. Antes que pase ahí, mire, A, B y C. A, mire acá, ¿no? ¿Cuál es A? ¿Cuál es B? ¿Cuál es C? ¿No? Siempre la parte concentrada de la carga, ¿no? Fíjate, A, hasta donde da la carga útil, digamos así, ¿no? La carga donde está llena ya toda la carga. Entonces es A. Hay un pedazo más que es B, que es más chico, y lógicamente la suma de A más B me da C. Igualmente en el otro camión también, fíjate, puede darse ese de ahí también, ¿no? Que también vamos a ver acá. La carga útil está en el mismo eje, o de repente, como tienes doble eje, acá fíjate la distancia de eje a eje, y del eje al segundo, digamos así, eje, en el otro camión, hay un valor ahí. Entonces, son datos, pero esta en realidad es lo mismo que este, por de caso. Ahorita lo vamos a desarrollar en cualquier lado. Fíjense, acá más grande. Entonces, el eje delantero, como camión vacío, nada más vacío, es 1.365 kilogramos. El eje trasero, en la parte de allá, la llanta de atrás, tiene un valor de 2.270 kilogramos. Y la carga útil, es decir, la carga que se va a controlar, es 2.730 kilogramos. Fíjense, a ver, fíjense esos datos. Tomen nota de esos datos.
Entonces, fíjense ahí, vamos a desarrollarlo, ¿ya? Ya una idea en la práctica, en el examen que va. El examen la próxima semana, ¿no, jóvenes? Es ingeniero, la próxima semana. Ingeniero. La próxima semana lo voy a poner es el segundo examen, ¿no? Es el Sí, segundo. ingeniero. Lo voy a poner el virtual, el campo virtual. Entonces ustedes de frente entran al campo virtual más desarrollar, ¿ya? De frente, desarrollan y se acabó. Para la lista, supuestamente el que va a ser la que va a ingresar la información, ¿no? Pero los que quieren asegurarse lo van a pasar también si quieren a mi correo, porque siempre a veces no sale algún problema y entonces a mi correo, ¿ya? Es como garantía que han presentado. ¿Está claro, jóvenes? Me hacen acordar. Ya, yo la lista lo voy a tomar, lo voy a asumir de acuerdo a lo que ingresen ustedes, tanto en el correo o el que está en el sistema, en el campo. ¿Ya? ¿Está claro? Ese día lo voy a marcar desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, ya 3 horas van a tener para desarrollar. Supuestamente 2 horas y media para que ustedes desarrollen todo y de ahí para que puedan ingresar al sistema. No se queden, ¿ah? Ingeniero, ¿podría dar un poco Sí. más de tiempo por el tema de que, bueno, nosotros tenemos de repente presencial en la mañana y voy a hacer de que no lleguen a tiempo como algunos viven lejos? Ah, ese es el problema también. Porque en realidad el examen va a ser así sencillo. No les va a complicar la vida o quieren que les complique la vida. En la No, de hecho práctica, no. sí. En la práctica, sí, ahí sí les complico la vida. O están practicando, pero en el examen no. Puedo tratar de hacerlo algo suave, ¿no? Ahí. Vayan a ver, recalculando ya. A ver, tomen nota ahí. Vayan a ver, practicando si es verdad esos valores. La última parte, donde dice peso total sobre eje delantero, la última, ahí está mal. Ese valor está mal. Hasta antes del peso total sobre eje trasero está bien. A ver, chequen cuánto sale el último. Chequen, ya, chequen esos valores. ¿Está claro?
bien. ¿Está claro? Esto ya lo tienen ustedes también, ¿ah? Por ejemplo, acá, ¿no? Para la cara útil sobre el eje trasero, primero tengo que hacer la diferenciación de la distancia. El total de distancia en C es 480. Si tú sumas la distancia A y B, debe ser 480, ¿no? Entonces, para ver más o menos el porcentaje, digamos así, de distancia, sería, de acuerdo a la fórmula que hemos visto en antes, va a ser 432 entre 480 por su carga. En este caso, si estás en el eje, que es eje trasero, 2200, no, sino tomado la carga útil total, pero es de este eje que lo vamos a calcular. Entonces sale 24, 2475. Muy bien. Esa carga útil, ¿no? Sobre el eje trasero, cuando a ti ya quieres saber el peso total, el peso total, entonces va a ser lo que te salió 2475 más 2270 que viene en el cambio, ¿no? Así, por lógica, pues, ¿no? Está vacío, es esto, pero si ahora tiene una carga útil, ese más el otro, pero esa carga útil tiene que ser proporcional, ¿no? Tiene que ser proporcional. Esto me ha dado.
Ya, chicos, entonces, acá igualito, acá es este ejemplo también lo mismo. Este es el ejemplo de acá, el de acá, realmente, este de acá. Este ejemplo acá, sino que acá está mucho mejor, ¿no? Acá ya está corregido, acá se ha corregido. Este valor de acá, que dice peso total sobre eje de anterior, acá está equivocado este dato, pero acá ya se ha corregido. Este es el verdadero, el resultado. Es lo mismo desde arriba, ¿ya? También cuando hay, por ejemplo, un camión con semi-remolque, lo mismo de lo mismo, ¿ya? El análisis es lo mismo. Solo, lo único que hay que saber los pesos nomás, ¿no? Acá algunas consideraciones con verlo acá, dice, ahora el caso de un camión tractor con semi-remolque, dice, antes de analizar la distribución de las cargas en el tractor se debe calcular la carga útil en el punto de apoyo de semi-remolque, ya que la carga útil en ese punto de apoyo es igual a la carga útil total sobre el tractor. Es también la misma forma que se hace, semirremolque, peso semirremolque vacío, etc. ¿No? Las distancias, en este caso A, B, ¿no? Esta distancia acá, fíjense. A y B son iguales, es decir, la mitad está por acá, este de acá, acá está. No, acá no. A y B, ¿no? La mitad A tiene 280, la otra mitad C, B también 280, entonces la suma total sería la suma de los dos. A igual a B, 280, entonces C sería la suma de los dos, ¿no? 560. La carga útil te dice que es 9100, es decir, tú ahí ese remolque puedes utilizar una carga de 200, de 9100, y hace lo mismo análisis, ¿no? Ahí las distancias, ¿no? Por acá lo divide, 280 entre 560 por la carga útil, 9100, 4550, y eso lo suma más el valor de 2730. Y acá también. Este dato, ¿eh? Igualito. Solamente hay que tener cuidado cuál es la carga útil, ¿no? Estoy acá. Los ejes delanteros, cuáles son sus caras, y la distancia, ¿no? La distancia también. Eso es lo que hay que tener cuidado. Distancia A, distancia B, y eso. Estas son medidas que se calcula, se tiene, o te lo pueden dar. Y calculas esto. El procedimiento es lo mismo, ¿eh? Solamente las caras y distancias que vamos a ver ya. Nada más. También acá, como dicen las clasificaciones de tipo de vehículos, de acuerdo a las disposiciones de ejes, carga máxima, como acá dice, carga máxima legal, de igual manera. Como voy a repetir la Ashton con el ROATEX que tienen ellos, también el Ministerio de Transporte y Comunicación lo ha adoptado, 8.2 toneladas, que más o menos es similar a 20.000 libras, ¿no? Como he dicho. En el Perú la norma establece peso bruto máximo total por vehículo menor que 48.000 kilos. De ahí viene la parte de estadística del tráfico. Está basado, dice, en el conteo de tráfico, el tráfico que recibe la carretera, puede ser tráfico normal, que hemos visto en antes, normal existente, ya la definición de tráfico desviado, tráfico transferido, tráfico generado, ¿no? Estas definiciones ya lo hemos visto. Los factores para el cálculo del tráfico también, las cargas máximas, la configuración de las cargas, las presiones de neumático, hay que tener cuidado, tránsito en el año inicial, periodo de diseño, tras el crecimiento, espectro de carga. Algunas definiciones también acá. Acá, por ejemplo, ¿no? Acá es donde ya comenzamos ya, cuando dicen el tránsito total registrado durante la semana, el conteo se divide en 7 días de la semana, obteniéndose el IMDS, ¿no? El cual debe separarse de vehículos livianos y comerciantes, que son los pesados, y los otros que son también en consideración hay que tomar los livianos, ¿no? Que realmente tienen en cuenta para el diseño del pavimento. Especialmente los dos, ¿no? Por ejemplo, acá, como un ejemplo, por ejemplo, ¿no?
Un conteo de una carretera se determinaba que el volumen de tráfico era de 9.216 aportado, de los cuales 5.437 eran automóviles o vehículos livianos y 362 eran ómnibus y 3.410 camiones de carga. El IMD ese será, ¿cuál? La suma total, ¿no? entre 7 días, ¿no? 7 días, de 1.216, entre 7 días sale 1.317. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de cada uno de ellos que debo tener? Este valor que has encontrado, 3.017, lo divides o lo multiplicas en todo caso, este 9.216. De cada uno de ellos, ¿no? Lo va repartiendo su proporcionalidad. 5.437 entre 9.216 me sale 0.59. El otro, por ejemplo, 369 entre 9.216 me sale 0.04. 3.410 entre 9.216 me sale 0.37. Y como tengo el IMD, entonces ya tengo la cantidad exacto para mis diseños, ¿no? De cada uno de los tipos de cantidad de vehículos, ¿no? 777 para automóviles que hay, buses 53 y camiones 485. Ese es porque tengo el IMDS calculado. ¿Ya? De ahí, acá viene ya para allá, vamos aumentando ya el término ESAL, que viene a ser, pues, como le iban a decir, equivalente de carga por eje único, ¿no? 18 kits, que viene a equivaler 80 kilonewton, ¿no? Y se abrevia con la palabra ESAL, ¿no? Siempre que usted vea la palabra ESAL, viene a ser equivalente de carga por eje único de 18 kits. Esto, lógicamente, pues, es toda una definición, que es toda una formulación, llamamos así. ¿A qué definición? Para diseñar un pavimento es necesario, ¿no?, predecir que el número de repeticiones de cada grupo de ejes de carga durante el periodo de diseño. Lógicamente, el tráfico diario inicial es en dos direcciones, sobre todo los carriles del tráfico, y debe ser multiplicado por factores direccionales y de distribución de carriles para obtener el tráfico inicial en el carril de diseño. Hemos dicho que el carril de diseño se trabaja siempre también al 50%, ¿no? Y acá hay unas fórmulas ya, caras equivalentes para el diseño de pavimento. Bueno, acá, por ejemplo, ¿no? Estos son factores, equivalencias, ¿no?, de carga, ¿no? Esto es a través de la Ashton, ¿no? ¿no? El P1, el P sub 0 elevado a la cuarta, el P sub 0 carga estándar de 8.2 toneladas, el P1 carga cuya equivalencia con el estándar se requiere calcular. Eso lo vamos a calcular. El tráfico a ser usado en el diseño es el tráfico promedio durante el periodo de diseño, de manera que el tráfico inicial debe ser multiplicado por un factor de crecimiento, siendo n el número total de repeticiones de carga a ser usada por el diseño para un grupo de carga. Lógicamente, ese N1 que viene a ser, ¿no?, fíjate, ese 1 que viene a ser acá, viene a ser toda esta composición, ¿no? N sub 0, número inicial de repeticiones por día para grupos de carga, el G, factor de crecimiento, el D, factor de distribución direccional, ¿no?, asumido por 0.5 para tráfico en dos direcciones, el L, factor de distribución de carril, la cual varía por volumen de tráfico, y los 365 por 365 días, y el Y, el periodo de diseño y cambio. Todo esto se conjura, ¿ya?, para cumplir todo acá. Si te das cuenta, N1, NI, ¿no?, acá hay un N sub 0I, ¿no? Entonces, ese N sub 0I viene a ser toda esta composición, ¿no?, de las repeticiones de carga. El PI, FI, el ADT, C sub 0, el T y el A. El PI, que viene a ser porcentaje del total de repeticiones por día para el grupo de carga. El FI, que está acá, viene a ser el factor de carga equivalente, el EALF, para un grupo de carga. El ADT sub 0, que está acá, es el tráfico diario promedio al inicio del periodo de diseño. El T viene a ser porcentaje de camiones en el ADT, ¿no? El ADT viene a ser esto del tráfico diario promedio,
y el A, el promedio de ejes por camión. Todo esto de acá ya viene del ESA, ¿no? Todo esto viene a ser la composición del ESA, la sumatoria de los PFI, los ADT, el T, el A, el G, el D, el L, 5 y. Es decir, acá en esta fórmula general del ESA, el nombre ESA, viene a hacer toda esta composición, ¿no? Y acá. Solamente que hay que considerar que son estos valores, ¿no? ¿Ya? El periodo de diseño ya acá ya se está asumiendo cuáles van a tener que ser el periodo de diseño, dependiendo de los tipos de pavimentos también. Los pavimentos flexibles tienen una cantidad de periodo de diseño que es diferente a un pavimento rígido, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propio, como ahí dice, ¿no? Dice acá, es de suma importancia para determinar la factibilidad económica de la solución propuesta, no puede ser menor que el periodo de vida útil de la estructura en general de 10 a 20 años en pavimento flexible, de 20 a 30 años en pavimento rígido. O sea, es un tránsito medio. Y acá hay una tabla, lógicamente que esta tabla la vamos a usar, o la tienen que usar, ¿no? Los tipos de carreteras, urbana con alto volumen de tránsito, 30 a 50, interurbana con alto volumen de tránsito, de 20 a 50, pavimentada con bajo volumen de tránsito, de 15 a 25, y revestido con bajo volumen de tránsito, de 10 a 20 años. La gran mayoría de nosotros en pavimento diseñamos con 20 años, casi eso. El índice medio diario también, ¿no? Tiene pues, para su cálculo, ¿no?, de carga de diseño, hay que dar valoración de volumen de tráfico y composiciones, estimación de la tasa de crecimiento anual por vehículo, estimación de división de diseño direccional tráfico, estimación del carril de tráfico de diseño, estimación de magnitud de carga de las ruedas, cálculo del número de aplicaciones de carga de rueda en carril de diseño, considerar las variaciones estacionales del volumen de tráfico y las variaciones direccionales. Entonces, acá ya nos estamos haciendo en otras definiciones que también nos piden de las proyecciones del tráfico, y lógicamente es en función también de los crecimientos, ¿no? Si un pavimento debe soportar el tránsito y el que pase durante su vida de servicio. Sus cargas están en función a cambios en la economía, en la población, uso de la tierra. La metodología para encontrar la tasa de crecimiento para el tráfico está basado, ¿no?, también en crecimiento poblacional, en un crecimiento bruto interno, en un producto bruto interno per cápita por habitante. Eso ya depende, ¿no? Estos son datos que también uno ya lo tiene, en todo caso, pero también te dicen cómo se puede calcular. Cuando se tienen o no te dan, pues tú puedes asumirlo, ¿no?, de esa manera. Para el dimensionamiento del pavimento interesa el tránsito que pasa por un carril denominado carril de diseño, por el cual circula el mayor volumen de vehículos pesados, utilizándose para su determinación los siguientes valores, ¿no? Cuando, por decir, ¿no?, número de carriles 2, ¿no? El porcentaje hemos dicho que es el 50%, ¿no? Está tomando el porcentaje de vehículos pesados en el carril de diseño, 50%. Si son de 4 carriles, 45 promedio, es decir, va variando entre 35 y 48, entonces asumimos 45. Y cuando son de 6 o más carriles por la autopista, asumimos el 40%, es decir, entre 25 a 48 es el rango y asumimos 40. Acá también, ten cuidado, dice, el tránsito así obtenido se debe proyectar al futuro una vez establecido el periodo de diseño y determinada la tasa anual de crecimiento del tránsito. Entonces, la tasa de crecimiento se estima en base a las proyecciones de crecimiento poblacional y económico, como hemos visto ahí, pues está el Bruto Interno, ¿no? También el PBI, ¿no?, el área de influencia también del tramo de carretera que se refleja en el incremento del tránsito y también en la modificación del tipo de vehículos que circulan por el tramo, ¿no? Puede ser que sea un tramo solamente no vehículos pesados, sino también vehículos livianos. En algunos casos, por ejemplo, de las ciudades, dice prohibido tránsito pesado, ¿no? Quiere decir que eso está diseñado solamente para tránsito liviano, ¿no? Las carpetas asfálticas no están adecuadas de repente, ¿no?, para sobrepesos mayores, ¿no? Pues los pavimentos se diseñan en función también
qué tipo de vehículos van a circular por ese tramo. Si la tasa de crecimiento no es uniforme, se deberá usar diferentes tasas de crecimiento para diferentes tipos de cargas o diferentes tipos de vehículos, considerando el tráfico atraído normal y el generado. Eso también ya hemos visto, ¿no? Hay tráfico normal, hay tráfico atraído, hay normal, generado y desviado también. Entonces, también hay que tener bastante eso. Y acá está, pues, cuando dicen los vehículos registrados año inicial, en el DNI, y con qué no, vehículos registrados año inicial, o el PBI departamental año inicial, el PBI departamental también, bueno, lógicamente lo mismo. Tasa de crecimiento del PBI, tasa de crecimiento de la población, tasa de crecimiento nacional. Voy a registrar de esa manera. Y acá está para tráficos, ¿no? Tráficos, acá, casi crecimientos, todo esto de acá. Por si acaso, este es el inicial y este es el final. Acá es el PBI de departamental año final. ¿Ya? Todos estos datos. Lógicamente nos saca de la estadística, ¿no? La parte económica, digamos así, de la tasa de crecimiento. Encontrar una tasa de crecimiento de diferentes datos que tengo. Bueno, vamos a tener un tráfico ligero, ¿no? Puede darse de esa manera, como Producto Bruto Interno inicial y luego final. El factor de crecimiento también, digamos así, ya el G, que hemos visto en la primera parte, formas simples de proyectar factores de crecimiento de tráfico. Asumir una razón anual de crecimiento de tráfico y usar el tráfico promedio al inicio y final del periodo de diseño como tráfico de diseño. Este G, ¿no? Cada uno es un medio, cada uno, como dice acá, más 1 R sobre Y, donde R es razón anual de crecimiento del tráfico. El PCA de 1984, que es una norma, también aplica el tráfico a la mitad del periodo de diseño como tráfico de diseño. También más simple, más rápido. El factor a veces hay combinaciones que se tienen que hacer también, ¿no? A veces nos hacemos muchos problemas, ¿no? Al final asumimos una tasa de crecimiento de acuerdo a nosotros lo que nos dan también el INEI en todo caso también. Se considera por lo general, dice el 50% factor de distribución. Es decir, que en ambas direcciones de tráfico es similar, salvo instalaciones industriales, puertos, viales. Hemos dicho el 50%. Factor de distribución del carril para carretera de 2 carriles, el carril en cada dirección, el carril de diseño de frontera, de manera que el factor de distribución del carril es 100%, ¿no? Depende también de eso, ¿no? Distribución. El Instituto de Asfalto, en 1981, también nos da, fíjense, cuando ya son más carriles, combina factores de distribución del carril y los factores direccionales de T por L y determina el porcentaje total de cambio. ¿Ya? Eso es como se dice ya cuando se tiene pues no se tiene información a veces, ¿no? Cuando se tiene información pues ya eliminamos todas estas cosas. Entonces acá dice ya, determinación del número acumulado de vehículos que transitarán en el carril de diseño y durante el periodo de diseño es posible convertir esta cantidad de vehículos comerciales a eje simple equivalente a 8.2 toneladas. Al final es eso lo que nos va a hacer la equivalencia, ¿no? El ESAL es el IMD por A entre 100 por B 100 por 625 por 1 más R por N, ¿no? Menos 1 logarítmica de 1 más R por FC. Todo esto es esa es la forma necesaria, más uniforme, más no simplificado, ¿sí? Todo está ahí, pero ya se van asumiendo ciertos factores ya determinantes. El ESAR número de ejes equivalente de 8.2, por ejemplo. El IMD tránsito promedio diario. ¿Ya? El A, porcentaje estimado, vehículos pesados, bus y camiones. Pues ya vamos a hacer un porcentaje estimado nomás. El B, porcentaje de vehículos pesados también.
que emplean carril de diseño, el FC, el factor de cambio, ¿no? Ya se va disminuyendo, pero de todas maneras ahí tienes unos logarítmicas, ahí tienes un R, etcétera, ¿no? Para el diseño del tráfico futuro se emplea la siguiente fórmula, ¿no? El Tn es igual al T sub 0, 1 más R a la N. Entonces, T sub N es tránsito proyectado del año N en vehículos por día. El T sub 0 tránsito actual en vehículos por día. El R, tasa anual de crecimiento del tránsito. Y el N, número de años de periodo de diseño. Y acá también, ¿no? Por ejemplo, a partir de la expresión del tránsito futuro, es posible calcular por integración el tránsito acumulado durante los N años del periodo de diseño mediante la siguiente ecuación. Acá hay una ecuación, ¿no? Que es el periodo acumulado, que es el T sub 0 por 1 más R a la N menos 1, por logarítmica de 1 más R. Y acá hay un ejemplo, que eso después lo van a ustedes, se va a diseñar. El tránsito promedio diario de vehículos comerciales en una vía durante los años 2003 a 2008 es de 2.322. 3.000, 2.327, 1.378, 2.472, 2.682 y 2.789, ¿no? ¿No? Ahí tienen, ¿no? Desde los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ¿no? Ahí están los 6. Hallar el valor de la tasa anual de crecimiento, el tránsito, calcular el tránsito de los vehículos comerciales para el primer año del servicio de pavimentación, es decir, el 2013, ¿no? Y calcular el tránsito acumulado de vehículos, por decir, en el diseño para un periodo de diseño de 10 años, en una vía de 2 carriles. Y es igual A más BX, ¿no? Es una pendiente, ya no sirve para hallar eso. El A se calcula de esa manera: sumatoria de Y, sumatoria de X al cuadrado, menos sumatoria de X, sumatoria de XY, N, sumatoria de X al cuadrado, menos sumatoria de X elevado al cuadrado. Fíjate que eso, ¿no? Hay que tener en consideración todos los datos que nos dan información allá para poder calcular mediante esa formulita. Y B también está dando acá. Y lógicamente X años para 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y, promedio diario de vehículos, año, X, X2, Y, Y2, XY, ¿no? Sumatoria, de acuerdo a la fórmula que tiene. El factor camión también es número de aplicaciones de ejes sencillos con cargas equivalentes de 8.2 toneladas, correspondiente al paso de un vehículo comercial, bus o camiones. Es dificultoso determinarlo. Para efectuar el diseño se debe tomar el valor de una vía similar o calcularlo, ¿no? Mediante un cálculo empírico, variando sus valores según el tipo de vehículo, ¿no? De C2, cuando hay vehículos en las tablas, visto, hay camión C2, 1.4 C3, 2.4 C4, 3.17 C3 S2, 4.6 C3 3, 5, y bus, por ejemplo, el PC600 y el bus P900 a 0.2 en promedio. Son los factores, ¿no? De cambio, ¿ya? Ahora acá ya tenemos los métodos que más usamos. Los métodos que más se usan en diseños son para pavimento asfáltico. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Hay muchos más, ¿no? Hay varios métodos, pero lo principal, por ejemplo, el método del Instituto Americano de Asfalto, ¿no? El método de la AASHTO, que llamamos nosotros, que es el más práctico, el que más usamos en realidad. El pavimento flexible. Para pavimento concreto también el método de Instituto de Cemento, Portland, ¿no? Es el PCA, que lo llamamos también, o el método de la AASHTO. De estos, para asfáltico y para concreto, lo que más usamos es el método de la AASHTO en realidad. Esto también es del Instituto Americano de Asfalto también, y también el del Instituto de Cemento Portland también. Pero
podemos repetir, ya es cuestión de criterio de que cada uno quiera diseñar, pero la gran mayoría del manual dice, pueden usar esos métodos o también la ASHTO. El método de diseño del Instituto de Asfalto, como acá dice, este método considera al pavimento como un sistema elástico de varias capas y para el análisis emplea conceptos teóricos y experimentales, así como datos de ensayo y gráficas para determinar los espesores del pavimento. Se debe cumplir dos condiciones básicas, ¿no? Que las deformaciones por tracción producidas en la fibra inferior de las capas asfálticas y las deformaciones verticales por compresión en la parte superior de la subrasante no superen los valores admisibles. Hay valores admisibles, hay valores que se tienen que dar como máximo, puede también sobrepasarse esos valores. Los parámetros de diseños que están dados acá, ¿no? La calidad de la subrasante, acá trabaja con la resistencia, el modo de resiliencia, los materiales que se, de construcciones, superficies rodaduras, ¿no? Para mezclas asfálticas, concreto asfáltico, el TSB, calidad de materiales. El tráfico, el número y peso de caras por eje, equivalente a 8.2 toneladas, tabla de valores. El método introduce valores promedio de temperatura ambiental a la que el pavimento estará sometido todo el año. La temperatura media de diseño, que nos están dando acá también, ¿no? Temperatura media, por ejemplo, anual del aire, dice acá, y los efectos de la helada, estos tipos de valores, ¿no? Menor que 7 grados centígrados, 15.5 grados, y mayor a 24 grados centígrados, para temperatura media anual, ¿no? Efecto de la helada, pues se puede producir menor que 7 grados, sí, claro, posible. En cambio, cuando ya es mayor de 24 grados, ya es bien difícil, ¿no? No, mucho calor. Temperatura medianamente, no muy calurosa. También acá el porcentaje de tráfico por carril de diseño también nos da ciertos valores, como una estimación, cuando son número de carriles en dos direcciones, dos carriles, porcentaje vehicular, como he dicho, 50%, si son de 4, 45%, si son de 6 o más, 40%. Procedimiento de diseño, para la forma como diseñar, estimación del tránsito esperado durante el periodo de diseño expresado en ejes simples equivalentes de 8.2 toneladas, ¿no? El carril de diseño N, determinación de la resiliencia o de la resistencia de suelos de subrasante, perdón. Elección de los tipos de base y capa de rodadura a utilizar para cada tipo de base elegida. El método presenta una gráfica de diseño que permite obtener los espesores de las diversas capas de pavimento. Si se emplean bases estabilizadas, ¿no? Porque hemos visto los suelos estabilizados, hay suelos estabilizadores, el espesor de la capa de rodadura debe ser el establecido por el método para otro tipo de base, ¿no? También hay tablas para eso. Acá también fíjense, ¿no? Requisitos de calidad, las cargas granulares, los tipos de ensayo. Por ejemplo, tratar el tipo de ensayo.
Entonces acá, por ejemplo, ya consideramos los CBR, ¿no? Para granulares, ya estamos hablando de granulares. El CBR mínimo 20, dice la subbase, y la base granular 80, ¿no? Es como mínimo, ¿no? Porque el CBR trata que sea el 100%, ¿no? En la compactación donde tenemos que tener bastante cuidado. ¿No? Después los límites, ahí está, ¿no? Índice de plasticidad, toda esa cosa, pues ya usted que ha manejado suelo, ¿no? Equivalencia de arena mínimo, porcentaje de la malla 200, el máximo, por ejemplo. Bueno, los espesores mínimos recomendados, también acá está, por ejemplo, el rango de tráfico, cuando son en menos de 10.000, ¿no? El valor en porcentaje, 60%, si es entre 10.000 y 1.000.000, por ejemplo, dice 75%, más de eso ya 87.5%. Rango de tráfico menos de eso ahí, tráfico bajo, condición de tráfico ya muy bajo, ¿no? de 10.000. Entonces el espesor debe ser, por decir, 75 milímetros, es decir, 7.5 milímetros o 7.5 centímetros, ¿no? Espesor mínimo. Acá nosotros, por ejemplo, trabajamos con 2 pulgadas casi, ¿no? 5, acá en Perú, 5, debería ser eso, ¿no? Ahora sí, mayores, tráficos medianos, de casi 10 centímetros. Estamos hablando de 4 pulgadas. Más eso ya, 12.5 centímetros, ¿no? Estamos hablando ya de 3 pulgadas casi. No, 3, no, 4, 6 pulgadas, ¿no? 6. Entonces, le va creciendo también los espesores, ¿no? Acá hay un abaco para el diseño de espesores de acuerdo al instituto que está dado por esto. Muy bien. Este es con el instituto. Este postilla lo tienen ustedes, ¿correcto? Pues acá muy rápidamente voy a ver esto un ratito. Acá está el otro método, el método de la Ashton 93. Esta es la que más realmente se usa, más lo que manejamos de una manera más metódica, más simple. Bueno, acá más o menos le voy a hacer una indicación nomás, porque esto lo van a ver después ustedes. Este es el famoso método empírico del diseño desarrollado por la Ashton. Fíjense, esto fue dado en el año 1958, ¿no? Se trabajó, es una pista así, como dice, a escala natural. Esto de acá se hizo todo un análisis, un estudio en el año 60. En el 61 ya se publicó preliminarmente, en el 72 recién se pudo hacer ya más formal. Y lógicamente se ha ido actualizando, ¿no? Se han utilizado, por ejemplo, en otros países lo utilizan ya mucho tiempo atrás. Nosotros también tenemos nuestro manual de diseño de geométrico, también usamos en eso. Es toda una historia, ¿no? Dice, las pistas de prueba de la Ashton Roa estuvieron conformadas por 11.3 kilómetros de pavimento en 6 circuitos. Cada circuito tuvo 2 tangentes de prueba, una en pavimentos flexibles y la otra en pavimentos rígidos. Se probaron 832 secciones de pavimentos con distintas combinaciones de espesores de capa, superficial, base y subbase. ¿Ya? Acá ya comienza la información que debemos tener para el método de la Ashton 93, ¿no? La confiabilidad tiene, lógicamente, que tomar en cuenta el grado de incertidumbre que se presenta durante la estimación de la variable de diseño. Fíjense, tipo de carretera, autopistas y carreteras importantes, ¿no? El nivel de confiabilidad, el porcentaje, la R, como le llamamos nosotros.
87 al 99%, en zonas urbanas, en interurbanas, entre 80 al 99.9%. Para arterias principales, de 80 así, ¿no? Al 99, que es casi al 100%. En cambio, en interurbanas, 75 al 95%, las colectoras, las que van a recibir 80 al 95%, 75 al 95%, igual, locales, ¿no? En la zona de dentro de nuestras calles, por ejemplo, 50, 80 y 50 a 80 interrogantes. Esa es la confiabilidad, son datos, ¿no? Y acá están los porcentajes más en forma ordenada, fíjense, ¿no? Y acá te da el ZR. ZR viene de las que nosotros vamos a tener que considerar en la fórmula principal. El error, también normal, combinado, está dado por este acá, el S sub 0, ¿no? El S sub 0 son las variables, las propiedades de los materiales, la subrasante, variación de estimación de tránsito y de las condiciones ambientales, ¿no? El proyecto de pavimentos está dado construcción nueva, precisamente si es flexible o también si es rígido, ¿no? El S va variando ahí, fíjense. Flexible en 0.4 a 0.5, eso vale, es permisible, vamos a decir, 0.3, 0.4. Entonces, construcción nueva 45% y hasta 50% sobre capas. En el otro también igualito, ¿no? 0.35 a 0.40. Hay confiabilidad, serviciabilidad, también está dado, ¿no? El estado de serviciabilidad se evalúa cuantitativamente con un número entre 0 y 5. Por lo general, se parte de un valor inicial de 4 a 4.2. No dice, no, parte usted de 4. No lo conoce, parta de 4, ¿no? Es una buena vía y se tiene un valor entre 1.5 y 2.5 para falla funcional de pavimento. Si sale menos ya es una falla funcional. La dimensión del pavimento aumenta cuando el diseñador asume un delta PSI requerido, que viene a dar por S, peso 0 menos peso 1. Bien, peso S es el índice de servicio, ¿no? Peso 0, servicialidad inicial, peso F, servicialidad final. Acá también depende del tipo de vía, ¿no? Pues ustedes verán ahí, cuando son autopistas, cuando son carreteras, ¿no? Qué tipo de servicialidad final van a tener. O en zonas industriales también puede ser, una zona industrial urbana o un pavimento urbano en todo caso. También tiene su servicialidad. También el tránsito, hemos dicho, el tránsito se caracteriza por, se está asumiendo ejes equivalentes de 80 kilonewton que circulan en el carril en el periodo de diseño. Debe estimarse para el nivel de confianza definido para el proyecto. 80, acá está, 80 kilonewton. La subrasante, en todo caso, la subrasante se caracteriza, ¿no? A partir, ¿no? del modo resiliente. El número de ensayos para cada tipo de suelo debe estar entre 6 y 8. Y ya, ¿no? Caso 1, el módulo de acá, el MR, tengan siempre cuidado, ¿verdad? Es el modo resiliente medido en condiciones óptimas. Está por esa fórmula, ¿eh? El caso del MR, también factor ambiental, movimiento rápido. El MR medido in situ, ¿no? Está dado por es F ambiental, F por el ambiente del mes, por MR in situ. Y el MRT sumergido está dado por, de igual manera, por el sumergido. El número estructural está dado por todo ese logarítmico, ¿no? W. Fíjate que esta fórmula W18 por todo, es ZF, CSP, SN, delta PCI, MR, todos los datos, ¿no? Parámetro estadístico de servicio, desviación estándar, ¿no? Número estructural de capas, diferenciación entre los índices de servicio inicial y el modo resiliente, el PCI. El número estructural
El SN está, pues, el pavimento, coeficientes, ¿no? Estructurales de capa asfáltica, base y subbase, el H espesores, capa también de base y subbase, pulgadas, y el M coeficiente de drenaje de base y subbase. Usted sabe drenaje, ¿por qué? Porque también puede haber zonas lluviosas, entonces tenemos que considerar el drenaje de esa zona lluviosa, ¿no? Hay que ver si se le da un valor. Capa asfáltica, da por eso, capa asfáltica se caracteriza mediante el módulo resiliente, ¿no? El cual depende de la frecuencia de carga y de la temperatura de la mezcla, ¿no? Ahí está. Fíjense, F es la frecuencia de aplicación de la carga, B es la velocidad, entre 2pi, y el TS viene a ser, pues, que habla la temperatura de la mezcla, ¿no? Está dado por menos 0.0093 TA, que viene a ser temperatura media del aire, centígrados, y T acá, por el HS también, el peso de la capa asfáltica, el TR, temperatura efectiva de la carpeta asfáltica. Toda esa información tenemos que tenerlo en consideración. La capa asfáltica está también por los gráficos, fíjense acá. Traten de sacar estos gráficos, ¿ya? Imprímalo y ténganlo ahí a la mano, porque con estos gráficos van a trabajar ustedes, ¿no? Tenemos ahí ese logaritmo. Y nosotros, en forma gráfica lo vamos a poder calcular. Vamos a hacer un ejemplo ahí, no se preocupen. Logarítmico todo esto acá, pero con la gráfica más rápida. El A1 representa esto, ¿no? En este A1 de acá. ¿No? Este A1, por si acaso. Los coeficientes estructurales de la carpeta. Ahí hay A1, ahí hay A2, ahí hay A3, M2, M3, H, ¿no? Todos esos valores se van calculando con estos valores, con gráfica. Para la base y subbase también depende, ¿no? Y la 2, por ejemplo, ¿no? La 1 está en la 2, ¿no? Si no es una subbase granular o es una base granular. La base estabilizada también está dado, ¿no? Está dado en megapascal, F'C a 7 días, ¿no? El PSI 300, el PSI 5.7 por 10 a la quinta, el A2 te va dando su valor. El drenaje también está dado por fórmula, es decir, por datos ya. Calidad de drenaje se evalúa mediante los coeficientes de drenaje, ¿no? Para las capas asfálticas, las capas de base y su base granular. Está dado por valores, se seleccionan con base en las características del material, la calidad de drenaje. La estructura semirrígida base estabilizada, el coeficiente de drenaje se asume como 1 por ser impermeable, ¿no? En cambio, también acá fíjense la calidad de drenaje, si es excelente, el tiempo que tarda en el agua ser evacuada, 2 horas, si es bueno, un día, si es regular, en una semana, y si es pobre, un mes, y si es muy malo, el agua no evacúa. Depende del drenaje que sea. Y acá tenemos las tablas también, porcentaje del tiempo que estructura el pavimento, está expuesto a grados de humedad próxima a la saturación. Excelente, bueno, pobre, muy malo, ¿no? Menor que 1%, menor que entre 1 y 5%, 5%, etc., ¿no? Esto vamos a ver. El drenaje está acá, fíjense acá. Son valores de aguas estuariales. Y los espesores, ¿ya? Comenzamos el H1, H2, H3, cálculos, porque estamos acá, este H1, H2, estamos viendo desde acá, esta fórmula. ¿No? En drenaje. En las formas donde hay uno que es A1, A2, ahorita lo vamos a ver, H1, ¿no? S1, S2, toda esta información de esos datos, ¿no? Toda esta información, ¿no?
Con el ejemplo ahí, ahorita vamos a ver el mecanismo, la forma como debemos llevar estos datos. El espesor mínimo en pulgadas también está dado por esto. ¿No? Fíjense, carpeta asfáltica con base grande. Bueno, acá hay un ejemplo. Diseña la estructura de pavimento flexible para las siguientes condiciones. Es una autopista interurbana nueva de primera importancia. 8 millones de ejes equivalentes a 8.2 toneladas. Suelo rasante con CBR 7%. Temperatura media anual promedio de temperatura de 23.5 grados centígrados. Días promedio en los que llueve al año 107. Velocidad media de circulación de vehículos pesados de 30 kilómetros por hora. Y calidad de drenaje regular. Todo esto acá es todo lo que hemos visto acá con estas tablas. Todo con eso se va a diseñar. Con todo eso se va a diseñar. Acá quería para que ustedes vean el H1. Acá está. Este H1, H2, H3. ¿Ya? Esos son los espesores de la carpeta asfáltica. Entonces, acá hay un ejemplo, ¿no? Y está todo acá, paso por paso, ¿ya? Con todos estos datos, vamos a ya. Empezamos con la confiabilidad. A ustedes lo van a desarrollar esto. Van a determinar la confiabilidad, cómo se calcula, ¿no? Pues calculo el índice de servicio, todo así. Con tablita ahí está, para que ustedes se den cuenta. Utilizo el cálculo del modo resiliente, que hemos visto ahí ese gráfico, grandazo, cómo lo calculamos también. El A1, el A2, el más rápido, también 5, cálculo del modo resiliente de la mezcla asfáltica, el F, ¿no? La velocidad, la frecuencia, etcétera, con la velocidad de diseño que me da, encuentro esto, ¿no? Hertz, la temperatura, fíjense, toda la fórmula, el plazo. El modo resiliente, el coeficiente estructural de la carpeta asfáltica, calculo el A1, tengo que calcular el A1, acá fíjense. Acá ustedes acá con el ejemplito se van a dar cuenta, ¿no? Cómo va calculando acá con el rojito los valores, ¿no? Va saliendo así de la gráfica. Después el cálculo del coeficiente de drenaje, también de igual manera. Me están diciendo cuánto tiempo de lluvia tiene, porcentaje, el M2, el M1, el M3, calculas acá, ¿no? Vas calculando, vas viendo qué tipo es regular, bueno, malo, depende de qué porcentaje te salió. Salió 29% acá, más del 25%, ahí está acá, ¿no? Y también te dice qué tipo de drenaje es, bueno, malo, regular, excelente, ahí te han dicho que es regular, ya, entonces 80%. Acá el 7, cálculo el número estructural requerido de la carpeta asfáltica, igualmente es el logarítmico, viene a ser toda esta fórmula acá. Acá le hemos puesto para que no saben cómo se calcula. Te date cuenta que el S1 es un poco problemático, ¿no? Pero hay que calculadora hagan su programación acá. Y te sale el S1. Es un poquito complicado, ¿no? Pero así se calcula. El logaritmo de este acá, de 80.000 kilonewton, ¿no? Acá. Colocas el logaritmo. Se puede efectuar manualmente, ¿eh? Pero ahora, ponte ahí, échate a hacerlo, pues, porque acá tienes ese N1, este valor de acá se repite acá. Tienes que ir probando, tienes que ir valorando, ¿sí? El problema es acá, el SN1. Una vez que salió ese, ya sale todo bien. El S1 viene acá, por SH1, 6 pulgadas, vienes acá, cálculo, con esos valores te vas. Cálculo del número de estudiantes requerido por la base granular. Se fíjate. ¿Qué se ordena? Acá el S1 está variando. Y encuentras el SN2, y con ese SN2 se encontrar los valores, el valor de SN2, el cálculo del número estructural requerido por la subbase granular para el SN3, o SN1 acá nuevamente. Y te calculas con ese ahí, tienes los valores, fíjate, y los H's, también tenemos que saber los H's, y calculo beta alfático, ¿no? De 6 pulgadas, de 7.5 pulgadas. Todo se calcula. Y calculan esto.
Este de acá, que ustedes lo tengan, lo puedan valorar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Fernández, ¿está por ahí, Fernández? Fernández, venía Fernández. ¿Está? Bueno, le voy a mandar este PDF final, ¿ya? Para que lo tengan todos. El examen viene hasta acá. Vean un repaso, por favor. De frente se van al, puedo repetir, se van al campus, de la UNS. También lo voy a mandar a Fernández para que lo manden el WhatsApp. Todavía de frente desarrollen, ¿eh? La lista va a ser en función a la entrega de ustedes de su trabajo, de su examen. Por si acaso, si no me lo envían, también ya ustedes saben, a mi correo, el esco-2005@yahoo.es, y en el asunto ponen el número 100, ¿ya? El número 100, acuérdense, y ponen 100 pavimento nomás, ¿no? Y su apellido, ¿ya? Por favor. 100 va a ser el examen, tercer examen. Es el último examen, ¿ya? No, el segundo examen, no, perdón, es el segundo examen. ¿Me entendieron, chicos? Sí, ingeniero. Listo. Ya. Entonces, están listos. Voy a tratar que el examen empiece no sé si tendrán tiempo, a la 1, ¿puede ser? Yo lo voy a programar para la 1 de la tarde, puedan participar para que tengan hasta las 4, pero para que no tengan problema. ¿Puede darse? Ok, ingeniero. Ya, de 1 a 4 es el examen, ¿ya? Por favor. Ingeniero, pues nosotros salimos a la 1. En todo caso, como dijo anteriormente, pues no, de 2 a 5. O también, o de 2 a 5. ¿No hay ni problema? Normal, ingeniero. Listo, entonces de 2 a 5 lo voy a programar, ¿ya? Listo, joven. Esto lo va a pasar a Fernández para que se lo pasen a ustedes en su WhatsApp grupal. ¿Ya, chicos? Porque ustedes lo que tienen la tarea. Entonces, la próxima clase de frente al campus, ¿ya? Y en todo caso, su WhatsApp grupal. Ya, chicos, nos vemos. Cuídense. Suerte para la próxima. Hasta luego, profe. Después le voy a hacer una recomendación para el producto también, ¿ya? El producto vamos a hacer solamente una cosa muy puntual nomás. Pasado el examen, no se preocupen.